Hola chicos, bienvenidos a este video, ¿no? Al primer video para poder entender el tema de análisis dimensional, ¿no? Es necesario entender algunos conceptos, ¿no? Del tema, por ejemplo, de qué es una magnitud física, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, cuando hablamos por su naturaleza, que son los escalares, ¿no? Y los vectoriales, y cuando hablamos por su origen, que son las fundamentales y las derivadas. Así que quédate a ver este video hasta el final para que puedas aprender estos conceptos generales que te van a ayudar a entender el tema de análisis dimensional. Empecemos. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física, o también llamada cantidad física, es aquello que se pueda medir, ¿no? Que se pueda medir. Por ejemplo, tenemos, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la masa, ¿no? Entonces, esos son magnitudes físicas. Ojo, todas las cosas no se pueden medir. Por ejemplo, tenemos el olor, ¿no? Que emana, por ejemplo, las cosas podridas. Por ejemplo, el olor no se puede medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tristeza no se puede medir, la amargura, ¿no? La alegría. Entonces, hay cosas que no se puedan medir, ¿no? Y ahora vamos a empezar, por ejemplo, lo podemos clasificar por su naturaleza o por su origen, ¿no? Entonces, si hablamos por su naturaleza, podemos clasificarlos como magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de las magnitudes escalares, ¿no? Para poder definir una magnitud escalar, se define, ¿no? Con un número y una unidad de medida. Es decir, por ejemplo, si hablo de una magnitud escalar, estoy hablando del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el tiempo que me demoro de ir de mi hogar hacia mi universidad, es de 2 horas, ¿no? Entonces siempre 2 horas se representa por un número y una unidad de medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otra magnitud escalar sería, por ejemplo, ¿cuál? La temperatura, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, cuando nos vamos al supermercado, nos mide la temperatura con un aparatito. Entonces ahí te pueden decir que tienes 36 grados Celsius. Entonces vemos que está representado por un número y una unidad de medida, ¿no? Entonces, esos son los magnitudes escalares, aquellos que se pueden representar con un número y una unidad de medida. Ahora, en cambio, las magnitudes vectoriales se pueden representar por un número, una unidad de medida y una dirección. Un ejemplo, por ejemplo, la velocidad. Si yo le digo, por ejemplo, a Pepe, a Juanito, ¿no? Muévete con una velocidad de 2 metros por segundo. Juanito o Pepe se va a quedar con la interrogante: ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces es necesario darle una dirección, ¿no? Para lo cual, ¿no? Las magnitudes vectoriales, como ya dije, va a estar compuesto por un número, una unidad de medida y una dirección, ¿no? También una magnitud vectorial conocida puede ser la fuerza, ¿no? Cuando tú quieres aplicar una fuerza a un determinado objeto, necesitas, ¿no? ¿En qué sentido lo vas a aplicar esa fuerza? ¿Va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es necesario conocer todo ello. Ahora, cuando lo clasificamos por su origen, por ejemplo, las magnitudes fundamentales se clasifican, ¿no? Está clasificado, por ejemplo, a nivel del sistema internacional. Tenemos 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, y cada una de esas tiene una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud está en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en ampere, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol, que en química lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada una de estas tiene su simbología, ¿no? La longitud es una m minúscula que significa metros, la masa, ¿no? El kg, ¿no? El tiempo S de segundos, la temperatura de K de Kelvin, y la intensidad de corriente una A mayúscula de ampere, ¿no? Y la intensidad luminosa, que es, ¿no? CD, ¿no? Que es de candela. Y por último, ¿no? La cantidad de sustancia, que también es la misma unidad de medida, que es el mol, ¿no? El mol. Ahora, entonces, esas son las magnitudes fundamentales, ¿no? 7 magnitudes fundamentales, las cuales son del sistema internacional, ¿no? Ahora, pasamos a las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, ¿no? Son, ¿no? Como su nombre mismo dice, derivan de las magnitudes fundamentales, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver ya cuando tocamos el tema de dimensiones, ¿no? Porque el tema es análisis dimensional, sino este video está centrado para poder conocer, ¿no? Los conceptos básicos, ya chicos, así que no se pierdan y no olviden, ¿no? De seguir a la página para más videos.